Listo, Héctor. Listo, Andrés, muchas gracias. Les informo que inicia nuevamente la grabación y en consecuencia pues levanto la interrupción ordenada en precedencia facultada en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, norma en virtud de la cual recuerdo que ya se encuentran agotadas todas las etapas procesales pertinentes, quedando pendiente solo asumir la decisión que el derecho corresponde en esta instancia. En ese orden de ideas procedo a dictar la respectiva sentencia. Para ello, entonces, realizaré un muy breve recuento procesal de las piezas relevantes procesales. Para tal efecto, recuerdo que el señor John Gerardo López, a través del Apoderado Judicial, presentó demanda ordinaria laboral de primera instancia, en virtud de la cual pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término fijo por el periodo comprendido del 11 de julio de 2018 hasta el 31 de octubre del año 2020. Y en consecuencia, se ordene el pago de auxilio de alimentación como factor salarial, se declare que el valor del trabajo es voluntario y recargos constituyen parte integral del salario, en aras de determinar la procedencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, indemnización por despido, sumado al reconocimiento de la sanción por no consignación de las cesantías, indemnización moratorias, reliquidación de aportes con destino al sistema de seguridad social y en virtud de la prosperidad de las mismas establecer lugar al reconocimiento de los perjuicios morales adicionales a los tarifados en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Como supuestos fácticos relevantes de dichas pretensiones, informó que prestó sus servicios de manera personal para la empresa demandada, ello en virtud de la celebración de un contrato de trabajo a término fijo por el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2018, en virtud del cual desempeñó el cargo de auxiliar de almacenista. Precisó que su remuneración constaba de un salario básico, más auxilio de alimentación y el valor del trabajo suplementario y recargos nocturnos. Manifestó que el contrato inicial fue prorrogado de manera automática hasta el día 31 de octubre del año 2020, fecha en la cual, afirmó, la empresa demandada sin mediar justa causa dio por finalizado el vínculo laboral, realizando el pago correspondiente a la suma de 1.641.817 por concepto de la indemnización por despido. Aunado al hecho de que, durante toda la relación laboral, la demandada no pagó al demandante de manera oportuna y completa el auxilio e intereses sobre las cesantías, sin que a la fecha de la terminación del contrato, también señaló, se le quedara el valor de sus prestaciones sociales. Afirmó que, notificada la empresa demandada, Takami S.A. procedió a pronunciarse respecto de los hechos invocados en el libro introductorio. Para ello, entonces, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones invocadas. Manifestó que entre las partes se suscribió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año que inició el día 11 de julio del año 2018. Sin embargo, aclaró que el mismo se modificó por mutuo acuerdo a través de la celebración de otro sí el día 1 de septiembre de esa misma anualidad para quedar el mismo con la temporalidad indefinido, reconociendo y cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones que surgieron como empleador. Precisó que el salario pactado correspondió a un salario mínimo mensual legal vigente de la respectiva anualidad. Afirmó, frente al auxilio de alimentación que se reclama en el nivel introductorio, que este no tuvo el carácter de factor salarial, tanto así que durante el tiempo en que el demandante prestó los servicios jamás elevó queja o reclamación por dicho concepto. También mencionó que terminó sin justa causa el vínculo contractual, pero aclaró que se realizó el respectivo pago por concepto de la indemnización por despido, sin que, en consecuencia, se evidencien causados los perjuicios morales reclamados en la demanda. Propuso como excepciones de mérito de fondo las que denominó como inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y compensación. Dicho lo anterior, recuerdo que en el presente proceso se encuentran reunidos a cabalidad todos y cada uno de los presupuestos procesales de la acción y no advierto ninguna causal de nulidad que llegue a invalidar lo actuado. Asimismo, recuerdo que los problemas jurídicos establecidos y a dilucidar en el presente proceso se corresponden en primer lugar a determinar si existió un contrato de trabajo a término fijo entre las partes en el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2018 hasta el 31 de octubre del año 2020 o, en su defecto, establecer si el mismo se celebró de manera indefinida.
Igualmente me corresponde determinar si el concepto denominado auxilio de alimentación hay lugar a asignarle la connotación salarial para efectos de determinar la prosperidad de las demás pretensiones. Recuerdo que en la debida oportunidad procesal, con el asentimiento de ambos apoderados, se retiró como problema jurídico el relacionado con el reconocimiento del trabajo suplementario y recargos nocturnos como factor salarial. Aclarado lo anterior, y en virtud de la eventual prosperidad de los problemas jurídicos en los términos indicados, pues me corresponderá entonces proceder al estudio a determinar si hay lugar a la reliquidación de las acreencias laborales, así como los aportes con destino al sistema de seguridad social y la indemnización por despido sin justa causa. De igual forma, me corresponderá determinar si hay lugar a la sanción por no consignación del auxilio de cesantías, indemnización moratoria y los perjuicios morales adicionales a los tarifados en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicho lo anterior, entonces, procedo a dictar las respectivas consideraciones. Respecto de la relación laboral que se afirma entre el demandante y la empresa hoy demandada, advierto que la misma ya se encuentra acreditada y no fue tema de controversia entre las partes, pues tanto en la demanda como en la contestación consideraron en afirmar la existencia de dicha relación laboral por el periodo comprendido entre el 11 de julio del año 2018 hasta el día 31 de octubre del año 2020. Relación laboral que finalizó de manera unilateral por parte del empleador. Hechos estos que se ratifican con el contrato de trabajo, así como las certificaciones allegadas visibles a folios 95 a 103 del plenario, advirtiendo entonces que en un principio la controversia, y así se fijó como problema jurídico a resolver, se ciñó únicamente a establecer la modalidad contractual de dicho contrato ante la disparidad de criterios expresados por las partes. El estudio de los elementos probatorios allegados al plenario, si bien es cierto, se acreditó la celebración de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año por el periodo de 4 meses. En el mismo se estableció como duración el periodo del 11 de julio del 2018 hasta el día 10 de noviembre de ese mismo año, como se evidencia en folio 96 a 103. Lo cierto es que el día 21 de agosto del año 2018 se modificó la modalidad temporal de la relación contractual, modificándolo a la modalidad a término indefinido a partir del día 1 de septiembre del año 2018, tal como se registra con el documento visible a folio 108. Esto es, en vigencia del contrato a término fijo y por lo tanto hay lugar a determinarlo como indefinido. En ese orden de ideas, pues no hay lugar a declarar las prórrogas señaladas en el libelo demandatorio, aunado al hecho de que así fue admitido por el apoderado judicial de la parte actora en los alegatos de conclusión. En ese orden de ideas, encuentro acreditada la existencia del contrato de trabajo a partir del día 11 de julio del año 2018, cuya vigencia se dio hasta el día 31 de octubre del año 2020, mediante la celebración de un contrato de trabajo a término indefinido. Resuelto lo anterior, me corresponde entonces estudiar si hay lugar a la prosperidad del otro problema jurídico determinado. Para tal efecto se analizará si la suma devengada por el actor por valor de 200.000 pesos por concepto de auxilio de alimentación es constitutiva o no de salario. Para ello, entonces, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que determina que es salario todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, sin que importe la figura jurídica o contractual utilizada. Si lo percibido es consecuencia directa de la labor desempeñada o la mera disposición de la fuerza de trabajo, tendrá, en virtud del principio de la primacía de la realidad, en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional, el carácter salarial. En otras palabras, cuando el pago tenga como elemento la retribución del servicio, la periodicidad, regularidad, finalidad, la forma como estaba concebida y el hecho de ingresar al patrimonio del trabajador, constituirá salario. A su vez, también se tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.
Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos octavo y noveno, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto de manera expresa que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. Así las cosas, a la luz del fundamento normativo anteriormente expuesto, advierto que la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, estableció en la sentencia SL 5159 del año 2018 que considero relevante para la definición del presente asunto, que para determinar qué factores son constitutivos de salario debe analizarse que los mismos, cito de manera textual, deben ser expresos, claros, precisos y detallados de los rubros cobijados en él, pues no es posible el establecimiento de cláusulas globales o genéricas, como tampoco vía interpretación o lectura extensiva, incorporar pagos que no fueron objeto de pacto. Por ello, la duda de si determinado emolumento está o no incluido en este tipo de acuerdos debe resolverse en favor de la regla general, esto es, que para todos los efectos es retributivo. Además, se tendrá en cuenta a la luz de la citada sentencia que frente a la carga de la prueba se señaló que, cito también de manera textual, por regla general los ingresos que reciben los trabajadores son salario, a menos que el empleador demuestre su destinación específica, es decir, que su entrega obedece a una causa distinta a la prestación del servicio. Cierro la cita. De conformidad entonces con los parámetros normativos indicados, frente al tema, se observa en el contrato de trabajo suscrito por las partes, en particular en la cláusula séptima, parágrafo segundo, que se estableció la posibilidad de que el trabajador, por razón de la naturaleza de su cargo, recibiera auxilio de alimentación y éste no tendría connotación salarial en los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Pago que se corrobora que se le realizó al demandante según los comprobantes de nómina en el periodo laborado visible a folio 138 a 166 del plenario. Frente a dicho pacto, advierto que en el mismo se estipuló de manera clara que en el evento de que el trabajador recibiera un auxilio de alimentación, las partes pactaron su desalarización a la luz de lo dispuesto por el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Concreción en virtud de la cual considera este funcionario judicial que se cumplió el requisito exigido por la jurisprudencia, esto es, la expresividad con que debe contar este tipo de cláusulas, pues allí no asume ningún tipo de duda en el pacto celebrado por las partes en cuanto a su desalarización. Debo advertir que, si bien en la mentada cláusula no se estableció el valor concreto, ello no afecta la expresividad y claridad de lo pactado entre las partes. Pues lo cierto es que, tal como lo explicaron los testigos, Anthony Jair Terán Gutiérrez y el señor Andrés Rojas, quienes actuaron en calidad de superiores jerárquicos del demandante, señalaron que la empresa establece rangos de reconocimiento según el cargo ejercido. En este caso particular, y en virtud del cargo desempeñado como almacenista, la empresa tenía fijado un reconocimiento por la suma de 200.000 pesos por el aludido concepto que se encuentra en consonancia con los recibos de nóminas de pago, como ya lo indiqué. Testigos estos que, si bien fueron tachados de falsos, este funcionario judicial les asigna plena credibilidad, bajo el entendido de que sus afirmaciones se dieron por el conocimiento directo de los hechos afirmados, sin que se evidencie parcialidad en su declaración por ser trabajadores de la empresa, pues incluso los mismos, analizados de manera conjunta con las declaraciones rendidas por los testigos, señor Gildo Antonio Rociano Estrado y la señora Marta Ruiz, traídos por la parte demandante, guardan sincronía en sus dichos y versiones, por lo que les asignaré credibilidad para la definición del presente proceso. Las conclusiones y la credibilidad de los testigos también antes indicados también la asignaré a lo dicho por el señor Gildo, pues aunque aceptó que presentó proceso ordinario laboral, que incluso sirvió de fundamento en los alegatos de conclusión presentados por la parte actora, lo cierto es que en el desarrollo de la audiencia le quedó muy claro que no debía realizar apreciaciones personales de su caso en particular, acto que cumplió y se ciñó en forma estricta a los hechos que conoció de manera directa, como ya lo explicaré en precedencia.
En consecuencia, en principio advierto que se cumple con la claridad y precisión de la cláusula que desalarizó el auxilio de alimentación en los términos antes indicados, sin que se afecte por el hecho de que se pretende alegar que se restringió la voluntad en la firma y suscripción del contrato. Pues al efecto, los testigos de la parte demandada, en especial el señor Anthony, afirmó que dicha circunstancia se explicaba antes de la suscripción del respectivo contrato, pero de ninguna forma se obligaba a su suscripción y su aceptación dependía de la decisión asumida por el trabajador. Hecho este que no fue desvirtuado por el dicho del señor Hildo, quien en su calidad de jefe directo también del demandante en su momento, afirmó que fue él quien realizó la entrevista del demandante, y si bien allí indicó que le indicó el valor del salario total sin ninguna discriminación, lo cierto es que advirtió que en el área de contratación para la materialización formal del contrato se les desglosaba los conceptos a los trabajadores, aspecto que permite determinar con certeza que le fue comunicado al demandante el concepto de dicho auxilio y en consecuencia medió su voluntad en su suscripción, sin que se constituya en una cláusula adhesiva con carácter abusivo, pues también atiende al principio de la libertad de empresa que se encuentra en consonancia con la finalidad establecida en el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no puede restringirse la posibilidad de negociar el reconocimiento de dichos emolumentos. En esas condiciones, me corresponde analizar si el auxilio de alimentación, en los términos del principio de la primacía de la realidad, fue impuesto con la finalidad de desconocer los derechos laborales al demandante. Al efecto, debo advertir y traer a colación que si bien se plantea la duda del suministro de ese concepto en una empresa cuyo objeto es la elaboración de alimentos, lo cierto es que, tal como lo explicó el testigo, señor Andrés, en la planta de personal no se elaboran alimentos para los empleados, ello para evitar la contaminación cruzada de los alimentos distribuidos por la empresa, razón por la que resulta justificado el aislar las áreas de producción y administrativa en los espacios dispuestos para las cafeterías. Al efecto, si bien se afirmó que la empresa le suministraba un refrigerio, el cual en su mayoría era suministrada por una empresa tercera, tal como lo afirmaron todos los testigos, incluso el representante legal en su declaración de parte, este era ocasional. El suministro directo pues solo se daba, según el dicho del señor Andrés, cuando se presentaba superávit en el inventario. Además, el suministro consistía en un tinto y algún alimento adicional, es decir, no se correspondía al proceso de elaboración de la misma empresa. Aspectos que justifican la implantación del concepto de auxilio de alimentación, pues no se les podía suministrar y otorgar la comida para la continuación de la labor realizada, como sí se realizaba respecto de los trabajadores que laboraban de manera directa en los restaurantes, generándose así una justificación en el trato diferencial y en el reconocimiento de dicho auxilio. Además, lo que sí quedó probado y demostrado en el plenario fue que no le suministraban almuerzo. Incluso el dicho del señor Hildo, quien afirmó que esporádicamente se le suministraba, quedó desprovista de prueba, pues ni siquiera el demandante ni la señora Marta corroboraron dicha situación. Pues al efecto, señalaron que para la ingesta de alimentos en hora de almuerzos, ellos traían su propio almuerzo y lo calentaban en el área de cafetería. Incluso podían ausentarse para tomar el almuerzo en zonas aledañas, dicho en que coincidieron todos los testigos traídos a juicio. Es más, luce sumamente importante para la definición del problema jurídico lo dicho por la señora Marta, quien afirmó que en su caso particular utilizaba el dinero que le daban por ese concepto para hacer el mercado, incluso para algunas compras que refirió como zapatos. Dicho que refuerza la destinación del auxilio otorgado, no para el reconocimiento de la labor ejecutada ni enriquecer el patrimonio del trabajador, sino para facilitar la ejecución de la labor con el suministro del auxilio de alimentación que consumirían en la ejecución de sus labores, ello con la finalidad de no destinar de su salario básico lo correspondiente a este gasto. Incluso
Si bien el señor Gildo manifestó que en algunas oportunidades le tocó realizar préstamos de alimentación para algunos trabajadores, precisó que no fue el caso particular del demandante, por lo que dicha afirmación no tiene la virtualidad de desestimar las conclusiones a las que arribo, pues se verifica la legalidad del pacto de salarización, el cual a la luz de la valoración del material probatorio se acredita que tuvo como destinación dicho concepto, no como parte integral de la remuneración, sino como concepto de desalarizado que no remuneraba la prestación directa del servicio, pues al efecto, a la luz de lo dicho por los testigos de la parte demandada, su reconocimiento no estaba supeditado a la producción ni al trabajo realizado por el actor, pues el mismo se reconocía de manera constante todos los meses, dicho que también se refuerza con las nóminas a las que hice alusión en precedencia, que registra el pago efectivo de dicho concepto. Así las cosas, en este caso particular, a la luz de la valoración del material probatorio, arribo a la conclusión de la legalidad de la cláusula de salarización pactada frente al reconocimiento del auxilio de alimentación, sin que advierta que esta definición desconoce el precedente vertical fijado por la Honorable Sala Laboral del Tribunal Superior de este distrito judicial, pues aunque se afirmó la prosperidad del proceso adelantado por el testigo señor Gildo, debo advertir que las circunstancias fácticas y particulares difieren de manera total con el caso del demandante, ello por el cargo ocupado y las condiciones particulares de cada uno. Pues en este sentido me alineo con lo dicho por la parte demandada, que la suma establecida no se corresponde a un monto abusivo o exagerado frente a la remuneración mensual percibida. Al efecto, contrario a considerar que la cita jurisprudencial de la sentencia SL 692 de 2021 tuvo la intención de generar confusión en mi criterio, lo cierto es que en ella se asumió el estudio también de la condición salarial del concepto de auxilio de alimentación. Sin embargo, los supuestos fácticos son totalmente distintos, pues allí sí se evidenció la imposición de una suma muy superior que afectó el valor total de la remuneración, que no lució justificada en su destinación y utilización en la forma concedida. Es decir, su conclusión, como corresponde, se produjo de la valoración y el mérito del material probatorio en el caso particular y concreto que llevó a la máxima corporación de la jurisdicción ordinaria a definir dicho concepto sin que se pretenda extender en forma objetiva la definición de todos los asuntos, por lo que con la definición que se asume en este proceso considero, de manera respetuosa frente a la interpretación que se le da por parte del apoderado oficial de la parte actora, que no se viola el derecho a la igualdad en sede de administración de justicia. Incluso debo advertir que no fueron aportadas siquiera las decisiones judiciales en que se sustenta la aplicación del principio de igualdad. Estoy haciendo alusión a las decisiones proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en su sala laboral. Ello imposibilita realizar un estudio más juicioso frente a dicho aspecto. Máxime, cuando se afirma que en otros procesos, como lo indicó la apoderada judicial de la parte demandada, también se ha impartido absolución por este concepto, por lo que no puedo realizar dicho juicio en la forma pretendida. En todo caso, resalto que en el escenario judicial resulta relevante el estudio caso a caso, con el análisis del material probatorio, único elemento que da soporte argumentativo a la decisión que debe asumirse a la luz del proceso interpretativo que gobierna por excelencia la actividad judicial. En los términos indicados, desestimaré el problema jurídico sometido al estudio de la jurisdicción, y en tal sentido declararé que el auxilio de alimentación no tiene connotación salarial, lo que implica la absolución de las demás pretensiones bajo el entendido de que solo en virtud de su prosperidad resultaban procedentes las demás, pues recuerdo que fue excluido del debate probatorio el tema relacionado con el trabajo suplementario y recargos nocturnos, tal como se determinó en su debida oportunidad procesal, y lo resalté al inicio de esta decisión. Por lo tanto, no hay lugar a la reliquidación de las acreencias laborales por ese concepto, así como tampoco respecto a la reliquidación de la indemnización por despido, cuya prosperidad solo se fundó en la modificación del salario, como a bien tuvo aclararlo el apoderado judicial de la parte demandante en sus alegatos de conclusión.
En los términos indicados, entonces, despacharé de manera desfavorable dicho problema jurídico e impartiré absolución respecto de las pretensiones demandadas. Por la definición expuesta, declararé probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. No realizaré pronunciamiento frente a las demás excepciones invocadas por sustracción de materia. Así se decidirá. Costas en el presente proceso por el resultado de la decisión serán puestas a cargo de la parte demandante. Para tal efecto, fijaré como agencias en derecho la suma equivalente a 100.000 pesos. En mérito de los puestos, Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el demandante, señor don Gerardo López, en su calidad de trabajador, y la empresa demandada, Takami S.A., durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2018 hasta el 31 de octubre del año 2020, en el cargo de almacenista, con una asignación salarial correspondiente a un salario mínimo mensual legal vigente, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte emotiva de la decisión. Segundo, declarar probadas las excepciones de mérito denominadas inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, por lo que el valor pagado al demandante por concepto de auxilio de alimentación no constituye factor salarial. Tercero, absolver a la demandada Takami S.A. de todas y cada una de las pretensiones invocadas en su contra, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte emotiva de esta decisión. Cuarto, costas en el presente proceso a cargo de la parte demandante, fijo como agencias en derecho la suma equivalente a 100.000 pesos. Esta decisión queda legalmente notificada en estrados a las partes. Antes de concederles el uso de la palabra para que se pronuncien contra la decisión, quiero asegurarme que hayan tenido la oportunidad de haber escuchado de manera completa la sentencia sin problemas de conectividad. Doctor Andrés Felipe, lo interrogo en ese sentido. Sí, señor. Gracias, doctor Andrés Felipe. Ya le concedo el uso de la palabra para que se pronuncie frente a la decisión. Doctora Andrea, igual pregunta. Sí, señor juez. Listo, gracias. Doctor Andrés Felipe, tiene el uso de la palabra. Bien pueda. Bien, en este estado de la diligencia, señor juez, me propongo presentar recurso de apelación en contra de la decisión que acaba de proferirse para efectos de que el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá revoque en su totalidad la decisión. Mi apelación se basa en los siguientes motivos. En concreto, me refiero a la no concesión del carácter de salario a el pago llamado auxilio de alimentación, por los siguientes argumentos. Bien. El señor juez manifiesta pues, que se aplica los principios del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, lo cual también intento yo aplicar en este caso. Me explico. Ese artículo nos trae dos principios interesantes para este caso en particular. Primacía de la realidad y la indisponibilidad de los derechos mínimos de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque es que el señor juez le da extrema validez al pacto formal que se hizo. En derecho laboral, el juez debe verificar que esas formas no sobrepasen y no vulneren los mínimos de los trabajadores. En este caso, claro, hay un pacto, efectivamente, lo reconocimos, pero ese pacto, así haya sido, digamos, voluntariamente aceptado por el trabajador, en derecho laboral colombiano no tiene las facultades de quitarle los derechos mínimos a los trabajadores. Cuando eso ocurre, un juez debe ver una hoja en blanco. El trabajador no puede, así quiera, así vaya a una notaría, a firmar cosas que impliquen la vulneración de sus derechos mínimos. En esa medida, el juez, insisto, le da demasiada fuerza a ese pacto. Sin embargo, en la realidad, el pago realizado era evidentemente salarial, por varias razones. Una de ellos era habitual, se pagaba junto con el salario. Era evidentemente retributivo el salario. Es que si dicen, por ejemplo, como lo dijo el señor juez, que es que como se recibía todos los meses el mismo valor, entonces no retribuía el servicio. Lo mismo aplicaría para el auxilio, el salario normal. El salario normal se recibía todos los meses, mismo valor, y aún así ese sí era salario.
También los testigos dijeron que la productividad no tenía ningún tipo de incidencia en la fijación ni del salario ni del auxilio de alimentación. Esto para indicar los mismos criterios bajo los cuales el salario normal, básico, si es salario, aplican exactamente igual para el auxilio de alimentación, pero a este no se le otorga la connotación salarial. Entonces, es retributivo, es habitual. El objeto, la función dentro del proceso, en mi consideración, pues no está demostrado. Claro, se llama auxilio de alimentación, tiene esa sería su finalidad, pero no hay forma de verificación del mismo, pudiéndolo haber hecho. Y tenemos que, se logró demostrar, la empresa tiene un lugar donde consumir alimentos, otorga alimentos, refrigerio todos los días a las 9 de la mañana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que perfectamente lo pudo haber dado. La excusa de que no se podía, pues no viene al caso, porque, insisto, se consumían alimentos allá, los otorgaba la propia empresa, independientemente si los preparaba ahí mismo o los traían de otro lado. El tema de la contaminación cruzada es exactamente igual. O sea, hay contaminación cruzada si yo hago los alimentos y no hay cuando los compro de afuera. Eso es lo que toca verificar. La empresa tenía todas las condiciones para presentar, para dar ese alimento en especie y no lo hizo. Prefirió más bien ocultar esta noción salarial por este pacto. Ahora, no voy a repetir lo que dice la Corte Suprema de Justicia. La sentencia no solo es una sentencia, hay muchísimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que indican que el solo pacto no es suficiente para quitarle la connotación salarial a un pago que es salario. Es una aplicación, insisto, los principios de primacia de la realidad sobre las formas y de la indisponibilidad de los derechos mínimos del trabajador. Ahora, es más, sí, como dice el señor juez, este pago, por ejemplo, tenía una destinación específica, cuáles son los alimentos, pues ¿por qué no cambiaba el valor del auxilio conforme al valor de los alimentos? Por ejemplo, el IPC. Sí, el IPC es un número que indica cuánto cambió el valor de los alimentos. Este pacto se mantuvo exactamente igual. Eso es una prueba de que el destino de esos dineros no era la alimentación, era sencillamente un pago adicional para que pareciera más grande el salario, pero que no tenía connotación salarial para efectos de ahorrarle dinero a la empresa y afectar los derechos mínimos del trabajador. Ahora, es más, el señor Gildo aquí nos lo dijo, claro, no le dieron pues no sé, la importancia que merece, pero es que la gente gastaba su dinero en lo que quisieran, no solo en los alimentos. ¿Sí? Entonces, el dinero incrementaba el patrimonio de los trabajadores. Nuevamente, esto indica que es salarial. ¿Listo? Entonces, me parece que es una visión absolutamente limitada del pacto de calificación salarial. Si fuera tan sencillo, bajo la argumentación del juez, pues nada, uno sencillamente lo hace en todos los casos, pone alimentos y como es difícil, como hay que alimentarse todos los días, entonces no es posible verificarlo y entonces está bien el pacto de desvalorización de los alimentos. Eso hay que verificarlo. En este proceso en particular, creo que se le debe demostrar con suficiencia que ese pacto era salarial. Es más, dice el señor juez que en el caso de Gildo sí se aplica y en el caso de John no, porque es que allá sí era bastante y aquí es poquito. Bueno, no he visto no he visto una norma sola ni una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ni del tribunal que dice que para que el pacto sea válido, si es un poquito sí, si es mucho no, eso es una interpretación, digamos, respetable, pero que no está soportada en la ley, ni en la jurisprudencia, ni en ningún lado. Es decir, un pago de 1.000 pesos que sea salarial debe ser salario. Ese criterio no es suficiente para determinar si aplica la noción del salario o no. Entonces, el tribunal pues deberá verificar estos hechos probados dentro del proceso y aplicarle a esos hechos las consecuencias jurídicas que prevé la ley, que son darle la connotación laboral que implica la liquidación de las prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones en este caso, y las sanciones del caso,
Concretamente me refiero a la del artículo 99 de la Ley 50.1990 y la del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Por qué? Porque esto implica una mala fe de los, del empleador, en este caso Takami, y eso desvirtúa la buena fe y por tanto deben aplicarse. Esa, en mi consideración, es la única de las interpretaciones que se derivan de los hechos probados y de la aplicación de la ley sistemáticamente en Colombia. Señor juez, en este sentido dejo fundamentado mi recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Andrés Felipe. Doctor Andrea, tiene uso la palabra. Señor juez, estoy conforme con la decisión. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, escuchábamos apoderado, resalto la intervención del apoderado social de la parte demandante, doctor Andrés Felipe, quien en la debida oportunidad procesal interpuso recurso de apelación y lo sustentó en debida forma, razón por la cual concedo el recurso de apelación en efecto de suspensión para que sea resuelto por la Honorable Sala Laboral del Tribunal Superior de este distrito judicial. Esta decisión queda legalmente notificada en estrados. Doctor Andrés Felipe, doctor Andrea y demás asistentes, pues finalizan las etapas procesales para las cuales fueron citados. Me corresponde dar por finalizar esta sesión de audiencia, no sin antes agradecerles a ustedes por toda la colaboración para esta audiencia virtual. Un gusto atenderlos, que estén muy bien. Andrés, ya puede finalizar la grabación, por favor.